Hola artista, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy una vista de Gijón. Esto es el Rinconín y la madre del emigrante en Gijón. Eh, lo vamos a hacer solo en grises. Voy a utilizar gris paint. Si no tenéis gris paint, podéis utilizar negro. El color nos vamos a olvidar de él, vamos a hacer solo el claro oscuro. Es un atardecer, un contraluz. Y el dibujo, bueno, hay que simplificarlo mucho, como siempre. Y voy a reservar con líquido de enmascarar alguna cosa para facilitaros un poco el trabajo. Voy a reservar pues estos bordes de brillo que hay por aquí, la farola, en la barandilla y este blanco que hay aquí en estos depósitos. Voy a coger un pincel seco, tiene que estar, lo voy a empapar en jabón de mano, bien empapado, y voy a quitar bien el sobrante para proteger el pincel y poder utilizar la goma de reserva sin que se estropee el pincel. La goma de reserva yo la tengo teñida de rojo, de rosa, para que veáis bien dónde la he hecho. Normalmente es gris. Bueno, voy a echar primero los depósitos. Hay que echar bastante goma y es muy importante no andar repasando, porque luego si no, a la hora de quitar la goma, si repasáis mucho, las fibras del papel se fijan más de la cuenta a la goma y al tirar de ella pues se levanta. Reservo los claros para poder pintar el resto sin preocuparme. Utilizo papel de Fabriano de 300 gramos de grano fino, 25% de algodón. A ver, este borde, voy a dejar aquí un borde de luz. Aquí. Esto también. Hasta aquí. El suelo. La base de la figura con luz. Yo la he exagerado un poco porque es como un círculo. Es un círculo que se vea bien. Y la farola. Voy a reservar la entera, luego lleva bastantes oscuros, pero
va a ser más cómodo hacerlo así, reservando. No es obligatorio, lógicamente. Esto lo hago para facilitaros un poco el trabajo. Pintéis con más soltura y más libertad. La farola, la barandilla. Ahí el suelo este. Y voy a reservar un poquitín el borde. Aquí. Esto no me cuesta nada. Y así. Y aquí un poquitín. Así. Bueno, ahora hay que dejarlo secar bien y aclaráis el pincel, ¿eh? Bueno, pues ahora voy a ir haciendo grises. Voy a empezar lógicamente por lo más claro, que es el cielo. Luego voy a hacer el mar, que es bastante claro también, se parece al cielo, solo que lleva textura por delante. Y voy a ir dando tonos cada vez más oscuros. Cuanto más nos acerquemos, más oscuro va a ser el color. Primero voy a hacer el cielo muy clarín. Tenéis aquí un papel para ir haciendo pruebas. Muy oscuro, pues agua, casi agua solo. Voy a darle un tonín al cielo. Igual le doy una franja arriba un poquito más oscura. Y hacerlo muy clarito. Extendéis bien el agua. No os tenéis que preocupar de perfilar nada, porque como los tonos son cada vez más oscuros, pues no hay ninguna necesidad. Ahora voy a hacer una franja ahí para que no esté tan liso. Así, muy sencillo. Un poquitín más por la derecha. Voy a quitar el exceso de agua para que no haga cosas raras. Voy a esperar un momentín. Lo voy a poner vertical. Voy a dejar un momentito. He pasado el secador para no esperar. Con el mismo tono voy a ir haciendo el agua y luego le voy a dar un poco de textura como en seco. De lejos, un poco más claro. Agua. Y ahora lo voy a secar porque si no, no me va a salir textura. Ahí sí, más abajo. Aquí arrastro. Lo seco otra vez.
Bueno, lo sequé del todo y ahora voy a darle un poco de textura. Voy a poner un papel aquí para quitarle el exceso de agua porque no conviene que esté la brocha muy cargada de agua. Porque la textura lo hace cuando ya está seca. Voy a probar primero aquí delante. Dejar ahí algo de... Ya le di un poco de textura al hacerlo clarito. Dejé algún blanco. Ahora a ver si me sale esto así. Arrastráis en horizontal. Como tenemos protegidos los blancos, los claros con aquí un poquito más suave. Con la goma de reserva, pues lo hacemos con libertad. Quito agua un poco y arrastro en horizontales. Oscurecer un poquito más aquí. De momento lo dejo así. Y ahora vamos a seguir en orden. Vamos a hacer esta la lejanía, que es un poquito más oscuro que lo que habíamos dado el cielo, pero poco. Añado un poco más de gris paint. Tiene que notarse ligeramente la diferencia de tono. Quizá un poquito más. Por abajo lo voy a aclarar un poco. Voy a marcar bien el contorno. Mover un poco el borde para que se vea que hay vegetación ahí. Y agua. Agua. Así parece que hay niebla. Un poquito más oscuro por aquí. Así. No sé si está demasiado claro esto. Voy a dar un poquitín más. Y voy a hacer las chimeneas.
Bueno, ahora esto. No esto. Primero los depósitos. Un poquito más oscuro que lo de atrás. Eso es. Ahora esto va a ser un pelín más oscuro que los depósitos. Un toque aquí. Esto es el puerto. Que parezca que hay barcos aquí, grúas. Bueno, ahora nos toca pintar el cerro de Santa Catalina, se llama esto, y la estatua de Chillida. Tienes esta... Ah, falta esto. Primero esto un poco más oscuro que es. A ver, un poquito más. Bueno, y ahora el cerro, todavía más oscuro. A ver, tiene que contrastar un poco con lo de atrás. Un poquito más. Por abajo vamos a hacerlo más clarito, como si hubiera niebla. Entonces voy a marcar bien el borde. Luego voy a echar agua. Agua. Agua solo casi. Voy a disolver esto. Eso es. Que tenga gracia. Que chorree el agua un poco. Más agua limpia. Aquí hay como espuma. Un poco más de oscuro aquí. El borde. Por aquí.
pelín más oscuro. A ver, la estatua de Chillida, el elogio del horizonte se llama. Si no os arregláis con la brocha, pues cogéis un pincel un poco más pequeño, pero procurar siempre usar pinceles grandes, que os impide detallar más de la cuenta. Así. Ahora pasamos a lo del primer término. Primero esta franja. Más oscura que el mar, pero sin pasarnos tampoco. Está ahí. Aquí dejé demasiado blanco. Luego no se van a ver bien las figuras. Un poquito más oscuro. La peana más oscura todavía, pero sin pasar. Bueno, ahora hay que hacer esto. Muy oscuro. Falta este canto. Un poquito más aquí. Como lo tenemos reservado, pues es muy cómodo ahora de hacer. Y esto hay que hacerlo muy oscuro, muy oscuro, y luego voy a pasar la espátula, sacar ahí un poco de volumen a esto. No lo quiero dejar tan liso, pero esto ya tiene que ser muy oscuro, casi neón del todo. Vamos a ver. Para pasar la espátula hay que hacerlo muy rápido. Empapar bien, cargar bien de pintura. Bueno, esto lo puedo cubrir porque va a ir más oscuro todavía. Casi negro. Más negro.
y voy a pasar la espátula poco para sacar alguna luz en algún sitio. Así que no quede todo tan liso. Y aquí. Ahora voy a hacer las figuras. Esto ya mejor con un pincel más pequeño. Negro casi. Casi negro. Tiene que estar más oscuro que lo que dimos antes. La madre del emigrante. Y las figuritas. Luego le daré algún detalle blanco con un rotulador de esos blancos. Algún brillo por ahí para que destaquen bien las figuras. Puse aquí un perrito. Perrito con el dueño. Y una familia. Con dos niños. Un pescador. Un mirón, como siempre. La caña de pescar. Un paseante.
que secarlo, secarlo bien. Quitar la goma de reserva. Quizá haya quedado demasiado claro esto. Y aquí podía darle un poco de volumen. Bueno, vamos a arreglarlo. No, es demasiado. Y voy a oscurecer esta parte. Voy a secar bien y le voy a dar un poco más. Bueno, voy a oscurecer un poco todo este paño, menos la parte de arriba. Casi todo. Un poco más. Está ahí. De aquí. No, ahí está bien. Este un poco. Bueno, voy a dejar secarlo y a quitar la goma. Aquí convenía más negro también. Voy a echarle un poco más. Agua negro. A ver,
Bueno, pues ahora sí lo seco. Y le quitamos la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma. Esto lo voy a dejar blanco del todo. Y aquí voy a echarle un poco de agua para disolverlo. Agua sucia simplemente. Y aquí también. Un pelín de agua. Para que no quede tan duro esto. Así. Y aquí. Aquí. De agua. La base. Está la peana de la lámpara. Vamos a sacarle un poco de luz. Aquí. Con agua. Bueno, pues ahora voy a hacer la lámpara.
Agua. La barandilla, vamos a darle volumen. Tan oscuro, ¿no? Y darle un poco más oscuro a la peana por la parte de la derecha. Y a las figuras, un poco más de volumen. Negro, totalmente negro, a un toque. A las figuras. Perrito. Los niños. Un poquito más oscuro aquí. Y aquí negro del todo. Me apetecía reflejar esto un poco aquí. Voy a atreverme a hacerlo.
Y aquí también lo voy a hacer. Agua. Más guapo. Oscurecer esto. Y estas luces las voy a apagar un poco con una veladura, sin estropear la textura, claro. Así. Y dejo el borde solo. Debería oscurecer un pelín esto, el suelo. Así. Bueno, pues yo creo que ya está. Hacer una rayita ahí.
Ahora no sé que os voy a dar algún detalle con el rotulador blanco. Bueno, vamos a dar algún rayita blanca a destacar un poco la figura. Parece que la luz viene más bien de la izquierda. Entonces le voy a dar brillo. Un poco de brillo por la izquierda. Farola. Bueno, pues listo.